El tema con el cual nos va a apoyar el doctor José Méndez Venegas es la bioética como piedra angular de la toma de decisiones en los niños con cuidados paliativos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho al doctor Julio Sánchez la invitación para participar en este curso, y la verdad es que cuando me propuso el tema, me encantó la idea, aunque me fue un poco complicado realizar toda esta charla que vamos a compartir. Y la verdad es que es un tema que se presta a la reflexión de qué es lo que hacemos en la gran mayoría de los profesionales de la salud que integramos un equipo de cuidados paliativos. Cuando me puse a pensar en qué iba a hablar con ustedes, esta doble temática que es la bioética y la toma de decisiones en niños es un tema realmente muy complicado. Recordemos que la toma de decisiones es un proceso cognitivo que se lleva a cabo en una persona que tiene conocimiento, manejo de la información, comprende y reacciona de una forma adecuada para tomar una buena decisión. Y la parte bioética es un tema realmente apasionante y muy complicado de revisar. ¿Cuáles son los objetivos de la medicina en general? Es prevenir enfermedades, curar algunas enfermedades que son factibles de eliminar, y en otro aspecto es paliar. Y como hemos escuchado a lo largo del día de ayer y hoy, aliviar una enfermedad es paliar, es cuidar, es acompañar, es proporcionar toda una serie de aspectos básicos importantes para que esa persona se sienta bien. Eso que llamamos equilibrio emocional, equilibrio físico, etcétera, es lo que se busca con la paliación. Cuando la medicina logra curar, la mayoría estamos felices y contentos. Pero cuando nos plantean paliar, caemos en ese grave error de pensamiento que muchas personas tienen todavía, que la medicina paliativa es solo para aquellos pacientes en fase final de la vida. Hoy en día sabemos que esto ha cambiado y tenemos que buscar la manera de manejar esa información. Por otro lado, la bioética refleja algo muy interesante, que es una gran distancia, una gran brecha que hay entre los filósofos, los teólogos y los juristas, y más todavía para la parte médica, porque muy difícil es realmente comprender, analizar la interpretación filosófica, teológica y legal que tiene relación con la salud. Mucho se habla en los aspectos políticos, sobre todo, de los derechos a la salud, de los derechos humanos, de los principios éticos. Y fíjense ustedes que dentro de esta revisión que realicé, la ética es un aspecto inherente de la medicina clínica de calidad. Y hoy en día, y desde hace varios años, se está hablando mucho de los servicios de calidad en la atención de salud. Y si no contamos con esos principios bioéticos, entonces nuestro servicio de calidad no tiene esa calidad, le carece, le falta, y hace que las características propias de atención para nuestros pacientes, y sobre todo en niños, sean muy diferentes. Todo el mundo que trabajamos en esta área de psico-oncología y cuidados paliativos, sabemos que esto nació hace muchos años, de la medicina paliativa en Inglaterra, solamente enfocada para adultos, y se preocuparon siempre por los adultos. El hecho de que hoy curso como este, organizado por el doctor Sánchez, sea tan invalioso e importante para nosotros, es que el tema es exclusivamente de pediatría. Y los niños tienen un aspecto filosófico, teológico, legal, muy diferente a los adultos para poder recibir su tratamiento. Hay un paradigma interesante de la medicina del siglo XXI que habla de las virtudes que son parte de la filosofía de la ética. La virtud es un elemento propio de la medicina.
La virtud también pertenece al médico porque tiene esas características éticas generales y especiales. ¿Eso a qué se refiere? Que no es lo mismo ser médico familiar que ser pediatra, que ser paliativista pediatra. Cada una de estas áreas tiene una virtud totalmente particular y específica. Y estas virtudes de la medicina son parte de la actividad humana normal, que implica este encuentro entre dos personas. ¿A quién le tengo confianza? A mi médico. ¿Cómo el médico pediatra y el médico pediatra paliativista se va a ganar la confianza de ese pequeño niño escolar, preescolar, adolescente o adulto joven, de que va a estar para servirle, para ayudarle y para darle bienestar? Y el otro aspecto importante es la libertad, que también tiene una estrecha relación con lo que llamamos autonomía. Recuerden ustedes que los principios éticos, uno de ellos es la autonomía. Esto es el derecho a que yo, como persona, tengo una característica particular que me hace único y especial. Entonces, esta medicina es tan importante que debemos recordar que es la persona la que es afectada por sus propias decisiones. Y esta decisión forma parte de la propia ética de cada persona. Estas complicaciones filosóficas, porque el lenguaje filosófico es muy complejo, ¿sí? Intenta hacer un conjunto integrado de la justificación de las diferentes teorías que juegan en la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que hacemos? En la medicina, por ejemplo, la ética integral nos llama la atención que interesa a la persona por su vocación, por sus virtudes y su trascendencia. Y también cumple con la normatividad. El ser médico no solamente tiene que tener vocación y ser hábil y ser inteligente, sino debe saber cumplir con la normatividad legal que implica que su trabajo sea eficiente, eficaz y económico, que no cueste tanto dinero a la familia que enfrenta una enfermedad crónica, progresiva, que amenaza la vida, que esa es la definición justamente de los cuidados paliativos. Por lo tanto, entonces, hay que estar dispuestos a tener en cuenta varios aspectos de los valores morales, como el respeto, la sinceridad, la compasión, la empatía, que son temas que seguramente hemos escuchado muchas veces en diferentes temáticas y en diferentes presentaciones. Y que esto se ha consolidado con lo que llamamos el consentimiento informado, que además es un derecho de información, de manejo de información veraz, concreta, sencilla, fácil de comprender, para que aquella persona que recibe esa información y que entra a cuidados paliativos o al final de la vida, o que recibe tratamiento del dolor, comprenda perfectamente bien y tome una decisión en base a esos principios morales. Recordemos que entonces hoy tenemos que atender dentro de cuidados paliativos a todos aquellos niños, adolescentes que tienen una enfermedad crónica, progresiva, incurable en muchos casos, y que tiene riesgo de comprometer su vida. Ayer escuchamos una excelente ponencia del doctor Mauricio, que fue mi gran amigo y que nos explicó la parte de las enfermedades neurológicas que también hay que comprender. Y no solamente el cáncer, hay otras enfermedades inmunológicas y de otro tipo. ¿Esto a qué nos lleva? Me tuve que poner a revisar cosas de filosofía que yo no leí desde la preparatoria. Kant, desde 1781, cuando escribió su crítica a la razón pura, es el responsable de que diga que el hombre es la punta de lanza para la solución de los problemas. Este señor nos comprometió desde hace muchos años a saber qué es lo que tenemos que hacer y que el pensar pertenece a lo que entendemos, comprendemos como una actividad específica. Lo que hoy yo lo traduciría, esta pequeña frase de Kant, como un proceso cognoscitivo.
Yo pienso, entiendo y actúo. Por lo tanto, entonces la filosofía desde hace muchísimos años ya nos planteaba lo que era esa acción y ese comportamiento de una persona. Y esta actividad, esta conducta es justamente pensar, entender, establecer categorías, enjuiciar, o sea, tomar decisiones, y en base a la experiencia y a la forma en que uno percibe las cosas, que le llamamos intuición o sentimientos, pudieran tener un impacto importante. ¿Y qué nos dice la última definición de cuidados paliativos? Que eso es lo que nos debe interesar ahora. Que el equipo completo que constituye un grupo de cuidados paliativos va a atender a personas que tienen problemas de enfermedades graves, potencialmente mortales, pero que tiene que prevenir y aliviar el sufrimiento. Y yo me pregunto qué es el sufrimiento como pensamiento planteado por Kant. ¿Por qué una persona sufre? ¿Cuál es la interpretación que le da? ¿Qué significa para esa persona? Sus creencias, sus valores, su cultura, la región donde vive, su familia y lo que el equipo de salud le comunica. Tenemos que hacer una buena evaluación para el manejo del dolor, porque a veces decimos, es que le duele mucho porque está ansioso. ¿Pero por qué está ansioso? El dolor produce ansiedad, pero hay algo más que seguramente lo provoca. Y entonces de ahí la importancia y el valor del trabajo de equipo, que tiene las diferentes dimensiones físicas, psicosociales y espirituales. Otro trabajo interesantísimo que tiene que ver con la bioética es el informe Belmont, donde se dice que el bien del paciente, su autonomía y la justicia son los principales objetivos de la medicina. Y esto nos compromete a un trabajo difícil con un niño, porque defender su autonomía y lo justo del trabajo no le pertenece a él legalmente, porque según las leyes, vamos a ver más adelante, son algo distinto para el adulto y para el niño. Por otro lado, ¿cuál es realmente el beneficio que recibe el paciente de lo que se va a hacer? Y aquí hay una reflexión que todos los que trabajamos en salud nos podemos plantear. ¿Para qué hacer un tratamiento o un abordaje en medicina que sé que no va a beneficiar al paciente? Y hablan por ahí de beneficencia y no maleficencia en la bioética. ¿Cuál es realmente el beneficio de hacer un procedimiento, un tratamiento, el que sea quirúrgico, quimio, radioterapia, lo que fuera? ¿Qué beneficio se le va a ofrecer? Y recordemos que son niños. No les preguntamos a ellos. ¿Se respeta su autonomía? ¿Se respeta su actitud, su pensamiento, su forma de ver las cosas? ¿Se les explica o se considera retirar un tratamiento y solamente enfocarnos en el cuidado al final de la vida? ¿Cómo se le explica a un niño, dependiendo de la edad, ese tipo de factores? Y obviamente a favor de quién se resuelven estos posibles conflictos de interés. Es un conflicto de interés económico, familiar, y por ahí ya se hablaban de la comunicación, que es muy importante, porque quién recibe la información, cómo se procesa esa información y cómo se evalúa este proceso. Y si nos metemos a estas nuevas condiciones, que le llamamos consentimiento informado, ven ustedes que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que consentimiento significa permitir algo o condescender en que se haga. Yo adulto tengo esa capacidad, por llamarlo, o competencia de consentir, mientras que un niño va a tener un asentimiento, que significa admitir como cierto, fíjense qué interesante, yo digo que lo que dice mi papá es cierto, o conveniente de que otra persona ha afirmado o ha propuesto. Entonces el médico le dijo a mi papá que a mí me va a hacer y entonces yo, por lo tanto, lo considero como real. Qué difícil es, como niño, asentir algo que tal vez no entiendo porque no me lo han explicado. Por lo tanto, ese consentimiento voluntario, ¿sí?, que da el paciente para, de forma libre y consciente
complicada con la definición de Kant y de todos los demás filósofos, de que ocurra algo que yo permito que me hagan, y mucho más en particular con la salud. ¿Cómo manejamos esto de maleficencia y no maleficencia? ¿Ese procedimiento va a ser bueno, va a ser malo? ¿Qué secuelas, qué condición voy a tener posterior a eso? ¿Y cuál es el beneficio? De tal forma que si nos pusiéramos a pensar en todos estos aspectos filosóficos, teológicos, médicos y legales, el trabajo que hacemos en salud no es tan sencillo, es sumamente complejo. Y lo más importante de todo es que trabajamos con niños. Otro aspecto importantísimo publicado en este artículo del 2015 es lo que llamamos el bien y el mal, ¿sí? Nos hace pensar que la ley obstaculiza la competencia de los niños, porque legalmente dice que el niño menor de 18 años no es competente para consentir ciertas cosas. Y entonces entra el conflicto entre lo que dicen los papás, lo que dice el médico, lo que yo digo como niño o como adolescente. Estas normas legislativas, obviamente de competencia, son situaciones complicadas porque yo solamente como adulto lo puedo hacer y como jóvenes no. ¿Y cuántos de nuestros niños, adolescentes, como comentaba en la mañana Aline o como lo comentaban otros de los ponentes, dicen, es que yo no quiero. Mi papá quiere, mi mamá quiere, pero yo no quiero. ¿Y cuántas veces se asume esa opinión como un problema emocional, como un problema moral o como una cuestión de manejo de información por parte del equipo de salud? Y la otra situación es cuánto tiempo debemos darle para que procese cognitivamente toda esta información y logre tener una decisión moral y bioética adecuada. Y de mí tenemos que considerar los aspectos contextuales, que son justamente ahora en la modernidad, lo que llamamos cultura, educación, nivel socioeconómico, etcétera, que van a ser parte de la fortaleza y del desarrollo de los niños, más la influencia de los papás y sobre todo el manejo de información muy clara, de experiencias previas también de la familia, que eso es otro aspecto importante, para que la decisión sea favorable. Hay que considerar diferentes aspectos. La continuidad de la atención. Y eso es algo que en todos los equipos de cuidados paliativos y en general de la salud nos hace falta. Hace un momento el doctor Julio decía, no tenemos un terapeuta en nuestro equipo, ¿sí? Yo me preguntaría cuántos equipos de cuidados paliativos en nuestro país están completos, ¿sí? Tienen todo lo que se requiere de personal y aparte de infraestructura, etcétera, etcétera. Para dar esa continuidad adecuada, importante para que el niño tome una decisión. El respeto a su dignidad como persona. Kant lo dijo, son personas, no son adultos chiquitos, son personas que están en proceso de desarrollo. Y es sujeto de protección, pero también de derechos. Por eso era la difícil combinación entre lo teológico, filosófico y lo legal. Después hablar de autonomía, ¿sí? Donde la autonomía es algo que es un proceso de desarrollo, porque los niños pueden dar asentimientos según su capacidad cognitiva, y los adolescentes de 12 a 18 años ya pueden dar consentimiento, y aquí va a ser un tema muy interesante que vamos a ver más adelante. Que comprendan la situación, que tengan muy clara la intervención y las consecuencias, y sobre todo que sepan cuál es su calidad de vida, porque nosotros hablamos mucho de calidad de vida, pero la calidad de vida es del niño. Y hay que preguntarle a él cómo está su calidad de vida. Hay que tener buenos instrumentos para medir de acuerdo a sus condiciones. Y obviamente darle el tiempo y el espacio para que exprese sus ideas, sus temores, su voluntad y sus deseos que van a formar parte de la decisión que llegue a tomar. Una preocupación que seguramente todos compartimos en el equipo de salud es cómo tratar mejor a nuestros pacientes, cómo darles mejor calidad de vida, cómo ayudarles a estar mejor. Y obviamente esto implica hacer investigaciones donde
se pueda considerar el aspecto bioético, aunque es muy complejo, hacerlo para la condición de la edad del niño, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su enfermedad y de acuerdo a diferentes condiciones, porque realmente resulta ser un tema muy interesante, muy valioso de investigar y que a veces no nos damos el tiempo suficiente para revisar. Para hablar de tomas de decisiones en menores, sí, hay varios autores, varios trabajos, y uno de ellos habla de esto, la gravedad de la decisión. ¿Qué pasa si yo tomo esta decisión? ¿Qué va a ocurrir si digo que sí o que digo que no? Porque casi todas las premisas, preguntas y cuestionamientos que le va a hacer un médico a un niño es: ¿aceptas o no aceptas? ¿Quieres o no quieres? ¿Te operas o no te operas? ¿Recibes un tratamiento o no lo recibes? Y esto es sumamente valioso porque hay que empezar por conocer la madurez del menor. Si ese niño tuvo un hándicap desde su nacimiento, tuvo un trastorno de déficit de atención, un trastorno del desarrollo, problemas cognitivos, entonces ese niño ya entra en un contexto distinto, más el contexto social, cultural y emocional. Y además en el contexto hay que considerar el tipo de familia. ¿Es una familia integrada, funcional, o es una familia desintegrada, fragmentada, reconstruida? O sea, muchísimas cosas que hay que considerar para que cuando brindamos cuidados paliativos desde que empieza la enfermedad, eso es sumamente valioso. Yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros que hemos trabajado en paliativos, los papás nos dicen: es que yo no quiero paliativos porque mi hijo no se va a morir. Hoy tenemos que cambiar esa idea. Y eso es parte del contexto. Tiene mala fama los cuidados paliativos. Mi maestro, el doctor Marcos Gómez Sancho, decía: a mí me consideran como un sopilote. Cuando llega paliativos es porque el paciente se va a morir. Y eso es falso. Hoy es falso. Desde esa época era falso, porque era brindar calidad de vida, atención, bienestar, etcétera. Pero son ideas y son creencias que hay que modificar. Y entonces, ¿qué dice un niño cuando va a recibir apoyo de cuidados paliativos? No quiero, tengo miedo, yo no me voy a morir. ¿Y cómo le pedimos que tome decisiones para ciertas cosas si no comprende el rol de cada uno de nosotros y las condiciones en las que se maneja la información? Hay un libro que me encanta, que les recomiendo que lo lean, sí, es el libro de ética clínica, escrito por Johnson, que es muy interesante porque plantea justamente esta premisa. ¿Qué tan relevante es el ámbito de la bioética para hacer un análisis de hechos y valores y facilitar la toma de decisiones en un tratamiento desde el punto de vista ético? Estos señores son los maestros de la bioética y expresan una serie de principios, de métodos, de análisis del contenido para lograr ayudarle a un niño, a un adolescente a tomar decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer esto, porque además esto fue escrito para adultos, nuevamente, solamente pensando en la enfermedad del adulto. Pero tenemos que tomar las premisas, las ideas, los principios y transformarlo y adaptarlo a la pediatría, para que la pediatría empiece a tener esta fortaleza y sobre todo en el área de los cuidados paliativos. Hay algo que es muy preocupante. ¿En base a qué se toman las decisiones sobre el tratamiento para un niño y un adolescente? Esto lo hace el equipo de salud, el equipo médico, imagen, patología, laboratorio, los especialistas, etcétera, y saben perfectamente bien cuáles son las oportunidades de éxito curativo y qué es lo que hace falta para integrar a los cuidados paliativos. Y para muchos especialistas de diferentes áreas de la medicina, para no hablar solamente de la oncología, les hace falta incluir a este equipo de atención paliativa. En el caso de los neonatos, y yo me acuerdo mucho cuando estaba en pediatría, cuando apenas empezábamos a hacer los primeros intentos con el doctor Garduño, y en neonatología había un pequeño de 2 semanas de nacido, con una serie de problemas y malformaciones cardíacas, respiratorias, etcétera. Y el neonatólogo nos dijo: es que, ¿qué hacemos? Este niño pronto va a fallecer.
Y lo primero que yo le dije fue, deja que su mamá entre y lo cargue. Porque ¿cuáles son las expectativas de yo como papá? De aguantar todo lo que estoy sufriendo y de hacer todo lo que el médico dice porque espero un milagro. Y tolero el sufrimiento y soy fuerte como padre. Pero otro lado puede ser que tenga la desesperanza. Yo ya sé lo que va a suceder. Ya entiendo lo que va a suceder. Y entonces, ¿cómo manejar esto cuando se lo tenemos que plantear a un chico, a un niño, a un adolescente? ¿Y cómo hacemos este manejo de paliación y cómo manejar el final de la vida? Vean ustedes este cuadro que en algún lugar encontré de lo que llamamos toma de decisiones. Y esto es una red tan compleja como la red neuronal de nuestro cerebro. ¿Cómo interpretamos la calidad de vida, el estar bien, la resiliencia, el sufrimiento? Y eso nos permite tomar decisiones. Y el ser humano juega con todo esto y se hace esa red, esa telaraña que va en todas las direcciones y que no se permite analizar de forma sencilla para tomar la mejor acción y la mejor decisión. De tal forma que resulta ser bien difícil la verdad de toma de decisiones. ¿Qué es lo que necesitan los niños? Información clara, sencilla, práctica, sobre lo bueno y lo malo, sobre su persona, sobre su calidad de vida y sobre lo que están sintiendo emocionalmente para enfrentar esto. Y por ahí mi otro gran amigo, que es el doctor William Guevara, en un libro que escribe sobre paliativos, considera que la conspiración del silencio, que ustedes ya escucharon, es una emergencia en el contexto de la medicina paliativa. Y lo único que nos lleva es a mejorar la comunicación entre el equipo de salud, la familia y el paciente para fortalecer la toma de decisiones ante una situación paliativa. Por eso es que hice referencia a este texto y a este ejemplo. Si es tan importante para el adulto, ¿qué tan importante es para los niños? Ese fenómeno que llamamos conspiración del silencio, de yo no digo nada para que sufras y tú no me dices nada para no sufrir, nos causa muchos problemas para este equipo de paliación y para cualquier equipo de salud. Por eso tenemos que saber manejar la información. Y me encontré otro texto que también les recomiendo mucho, es este libro de tópicos selectos de bioética, muy reciente, donde un buen amigo, también el doctor Mora Magaña, describe que el asentimiento informado es la integración del paciente pediátrico al proceso de toma de decisiones de su salud con respeto a su persona y a su autonomía. Fíjense qué interesante, los principios que describió Kant y los que escribieron muchos otros filósofos de los años de 1700 y 1600 y 1800, hoy los estamos retomando para escribir algo que es muy valioso para nuestros niños. ¿Qué significa asentir? Ya lo vimos. Ahora, ¿cómo se lo pregunta a un niño? ¿Cómo se lo planteo para estas cosas? Está descrito también en varios textos, ¿sí?, que el asentimiento del niño, sí, más consentimiento de los padres, es para los menores de 13 años. Para los de 13 a 16, el consentimiento de tratamientos no invasivos, carentes de riesgo para la vida o su integración, es importante y se puede resolver de acuerdo a los conflictos del interés superior. Y también tenemos leyes que protegen a los niños desde ese punto de vista. Y solo los mayores de 16 años, que aquí en México son mayores de 18 porque es un texto español, considerado como adulto, puede decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo y de su salud. Estas son las partes legales que no nos permiten jugar con un manejo adecuado de información. Pero tenemos que saber que el niño, desde menos de los 13 años, es capaz de entender lo que pasa. Y vamos a platicar un poquito más sobre eso. De tal forma que este asentimiento, ¿sí?, es la justificación y el objetivo de un tratamiento. Si yo no le explico a un niño que le voy a poner quimioterapia, que le voy a hacer una cirugía de tal tipo, que va a pasar a tal procedimiento,
¿sí? Le tengo que explicar las molestias, los riesgos, las secuelas, permitirle de una forma fácil que responda a sus preguntas con dibujos, con imágenes, de una forma clara y sencilla. Y sobre todo que esto es confidencial, que sepa que esto solamente es para él y que a veces si el niño pide hablar a solas sin los papás, es porque también tiene derecho a esta de información. Hemos tenido la oportunidad de ver niños que me dicen, es que yo quiero hablar solas contigo, para cuestionar, para preguntar, para demandar inclusive explicaciones de algo que ellos no sabían. Y obviamente hay que determinar la capacidad mental, que le llaman competencias, y el desarrollo de los niños para otorgar ese consentimiento o ese asentimiento. Y el médico responsable, que es el principal, tiene que evaluar esa capacidad, tiene que saber manejar ese nivel de razonamiento, de lógica, para que pueda tener valor su intervención. Y también para determinar si esos niños pueden considerarse competentes para dar su asentimiento, ahora tenemos que incluir algo más, que es un trabajo extra. Debemos examinar el desarrollo cognitivo y los elementos que contiene ese consentimiento o ese asentimiento informado. ¿Qué tan fácil es la comprensión? ¿Qué tan adecuado es el razonamiento? ¿Y cuál es la voluntariedad que tiene ese niño para participar en los procedimientos? Hay varios textos, hay varios libros que describen esto, pero se queda igual que la filosofía en los libros. Ahora hay que ponerlo en la práctica y resulta ser bien complicado. Saber que esta competencia que tienen los niños es comunicar su elección, entender la información relevante, controlar y manipular la información de una manera racional y sobre todo aprender a valorar la situación y sus consecuencias. Esta propuesta que nos hace el doctor Ignacio Mora es algo bien valioso porque el asentimiento informado, ¿cuándo es pertinente? ¿En qué momento? Yo diría que es al inicio del previo al tratamiento. Cuando doy un diagnóstico, imagínense a un chico que le dan un diagnóstico de alguna enfermedad crónica y no vamos a ponernos a lo mejor muy dramáticos en cánceres y ese tipo de cosas, sino una diabetes tipo 1 que va a requerir insulina el resto de su vida. ¿Cómo va a manejar? ¿Cuál va a ser su asentimiento para hacerse pruebas de glucosa constantes y aplicarse él mismo la insulina? Ese es un ejemplo sencillo. ¿Lo pone en riesgo de muerte? Sí, pero es una enfermedad crónica que puede progresar y va a ser cada vez más compleja. Por eso es que este tipo de análisis y este trabajo que hacen los especialistas en bioética nos permite revisar muchas cosas. Y tiene que ver este asentimiento con los principios de la psicología del desarrollo. Piaget, un psicólogo muy importante, fue el primero que señaló que los logros cognitivos son importantes hasta la tercera infancia, donde el pensamiento operacional concreto de los niños les permite razonar de forma lógica y conocer lo que está sucediendo. Y entonces a partir de esto el lenguaje se constituye como la forma concreta de expresión de ese pensamiento y establece las relaciones interpersonales. Y solamente los preadolescentes son los que tienen esta capacidad. Y va a ser muy complicado conocer ese pensamiento si no lo evaluamos. Y solamente los jóvenes de 10 a 12 años son los que pueden participar en esto. Y yo me pongo a ver dentro de las estadísticas a qué edades están empezando en pediatría las enfermedades crónicas amenazantes de la vida, desde los 5 años. Entonces esto complica mucho el trabajo del equipo de paliación. Y desde un punto de vista deontológico, el profesional de la salud tiene que presentarle al niño el asentimiento informado para asegurarse que está enterado de lo que se le va a hacer. Y fíjense, dice que es una obligación profesional y moral que debe estar por escrito.
Y no se trata solamente de acercarle un documento para que lo firme o le ponga la huella, sino para que el niño tenga esa capacidad del proceso de discernir, entender y resolver una acción. Y también, miren ustedes este modelo que nos presenta este texto del doctor Mora, donde los aspectos neurobiológicos del desarrollo, el derecho, la deontología y las virtudes son este equilibrio que permite a los menores ser competentes para un asentimiento informado. Quisiéramos entonces pensar que tenemos que trabajar en identificar muchos factores para que nuestros niños puedan entender y decidir y aceptar un tratamiento de cualquiera de estas enfermedades que nosotros estamos abordando. ¿Y por qué es tan difícil hacer esta evaluación? Porque medir competencias en niños para tomar decisiones es algo que no se ha hecho, ¿sí? Hay muchas lagunas sobre el conocimiento, sobre la práctica y la toma de decisiones en la pediatría. Y las competencias para que el niño tome decisiones es una condición importantísima de este modelo del consentimiento informado. Está muy bien estructurado para el adulto y eso es otro tema. Pero en pediatría los médicos tienen que buscar ese equilibrio adecuado para proteger los derechos e intereses de los niños y que sean ellos mismos los que favorecen el respeto a su autonomía y sus tomas de decisiones. De tal forma que ese consentimiento tenga que ser evaluado y tengamos que buscar una forma estandarizada y adecuada de trabajar. Esto incluye que hagamos al futuro instrumentos de evaluación estandarizados, que la verdad hasta hoy no conozco uno adecuado, que pueda medir en niños, sobre todo menores de 12 años, que son los que reciben la información, evalúan su condición, su contexto, qué tan relevante es y qué se logra para este beneficio. Y esas competencias cognitivas, que es justamente lo primero que puso Kahn, ¿sí? Hay dos estudios que sugirieron una relación positiva entre la inteligencia medida con las pruebas de Wechsler, que son un instrumento que usan todos los psicólogos en todo el mundo, y la competencia para poder tomar decisiones. Las capacidades cognitivas, y no precisamente un coeficiente intelectual, son los que van a permitir tener ese papel tan valioso en la toma de decisiones y en la competencia para evaluar lo que está sucediendo. Y a lo mejor esta prueba pudiera ser un piloto inicial para poder entender estas circunstancias. Y en base a todo esto, intenté construir este modelo de Johnson, que dice, primero, ¿cuáles son las indicaciones médicas? ¿Cómo se va a beneficiar el paciente de la indicación médica? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las problemáticas y las probabilidades de éxito? ¿Y está indicado el tratamiento? Muchas veces he escuchado en sesiones médicas decir, es que está indicado la cirugía, es que está indicada la quimioterapia, es que está indicado un segundo esquema, o está indicado un trasplante de médula. Y es muy interesante. Pero ¿cuál es la preferencia del paciente de la familia? ¿Se les ha explicado cuáles son los riesgos, los beneficios de ese tratamiento? ¿Son competentes tanto padres como niños para tomar decisiones? ¿Y se han expresado claramente su voluntad? Conocer el contexto, la familia, las condiciones, la cultura, etcétera. Y sobre todo conocer lo que es la calidad de vida de ese niño. ¿Y cuál es la probabilidad de que ese niño regrese a una vida normal? Sí, que tenga un concepto claro de calidad de vida y qué significa calidad de vida para él. Para lograr esto, voy a tratar de ser breve porque ya creo que me queda poco tiempo. Vamos a comentar un caso y tratar de analizar todos estos factores, sobre todo estos últimos, que sería el contexto, las indicaciones y la parte familiar. Vean ustedes, este es un caso muy importante para reflexionar. Un chico de 13 años, originario de Michoacán, el primero de 5 hijos,
de una mamá soltera. Asiste al servicio de oncología de una institución solo, sin cuidador. Este niño viajó desde Michoacán hasta la Ciudad de México solicitando atención y se vino solo. Tómenlo en cuenta. Su diagnóstico es un osteosarcoma de húmero derecho, metastásico a pulmón, y el tamaño tumoral evidente es semejante al tamaño de un balón de básquetbol. Imagínense ustedes la dimensión tumoral en un brazo, en un hombro, con un dolor, a escala visual análogo que todo el mundo conocemos, de 10 de 10, y así se vino solo. Y la propuesta inicial es la amputación del brazo. El cirujano elegantemente nos comentó que iba a hacer una cuadrantectomía. ¿Qué significa cuadrantectomía para un niño de 13 años en ese contexto del que estamos hablando hoy? Fíjense qué importante la información, el contexto, el dolor, el manejo. Y en este momento no teníamos cuidados paliativos. Era solamente ver qué se podía ofrecer a este pequeño. La reacción emocional normal, enojo, aislamiento, llanto y desesperanza, porque había escuchado con alguien que le tenían que quitar su brazo. Y obviamente es una decisión muy difícil. Niño solo, sin cuidador y muy lejos de donde él vive. Trabajo social buscó a su mamá, pero dijo que no podía asistir porque tenía otros hijos y no tenía recursos para viajar. ¿Cómo llegó el niño a la Ciudad de México? ¿Con qué recursos? ¿En qué condición? Se maneja el dolor con morfina. Se le dio 3 semanas de espera para que el niño tomara decisiones él solo. Porque la mamá dijo, él que decida a ver qué cosa quiere. ¿Sí? Y una mañana nos llamó y me dijo, quítame este brazo que no me sirve, que me estorba, que me duele y que no me deja dormir. Entonces, vemos cómo este proceso de un paciente desde que llega requería cuidados paliativos, no porque se fuese a morir en ese momento ni por su condición, es la importancia del proceso de cuidado para un paciente con una edad, con una condición contextual, cultural, social, familiar, etcétera, que es muy importante para poder considerar la toma de decisiones de acepto que me corten el brazo. Se realiza la cirugía paliativa, obviamente, porque era metastásico. Se le da quimioterapia, ¿sí? Y manejo paliativo después de la cirugía. Y después de esto, pues obviamente hay progresiones de las mesas pulmonares, se le explican a él y él decide ir a su casa y regresa a Michoacán. 4 meses después, realizamos una visita como equipo de cuidados paliativos, trabajo social, su médico oncólogo y nosotros para ver cómo se encontraba, para dar un mejor control del dolor con morfina, que obviamente ya había incrementado, uso de oxígeno, porque las mesas pulmonares sabemos que va a causar dificultad respiratoria, ¿sí? Y él dice, no vuelvo al hospital, no quiero más tratamiento, me quedo en casa con mi mamá y con mis hermanos. Y entonces me pide que lo acompañe a un lugar. Me lleva a la terraza de esa casa, que era una casa prestada donde vivían, donde él acondiciona una cama y me dice, en este lugar quiero morir. Ver esos árboles, era un bosque enorme, hermoso. Quiero ver a los árboles y los pájaros y ese es mi deseo final. Y lo dijo con una tranquilidad y con una seguridad impresionante. Murió una semana después. Este caso, este ejemplo, nos habla de un niño de 13 años, de bajos recursos económicos, culturales, sociales, que tomó decisiones él solo para enfrentar una condición como esta. ¿Qué tenemos que considerar en ese toma de decisiones en torno de su vida? La temporalidad, la irreversibilidad, el conflicto de valores e intereses, su calidad de vida, etcétera, y la conspiración del silencio que había entre mamá y él. Él nunca le explicó a su mamá lo que estaba pasando hasta que llegó y su mamá se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces tenemos mucha tarea por realizar,
¿sí?, hacia futuro los cuidados paliativos en pediatría, porque hay que plantear una investigación sobre la competencia de los niños para dar su asentimiento, lo cual no se ha cumplido hasta hoy. Tenemos que considerar edad, género, enfermedad, contexto, cultura, y tratar de tener un estándar para considerar la toma de decisiones y el asentimiento desde el punto de vista bioético, legal, moral y de cuidados paliativos, que es sumamente importante. Porque creo que los equipos de paliativos tienen esa gran tarea de realizar estas actividades. Y este trabajo que hizo mi estimado amigo, el doctor Ramos, ¿sí?, lo puse con toda la intención. Son los centros pediátricos que ofrecen atención paliativa pediátrica. Pregunto nuevamente, ¿todos están completos? ¿Todos pueden tener mínimo lo que dice la escuela de Oxford, un médico, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social? Y ahora le podemos agregar nutrición, terapia física, todo lo demás. ¿Cuántos de estos centros, que son poquitos, y que la mayoría están en la Ciudad de México, están integrados en ese equipo inter y transdisciplinario? Y fíjense que es algo importante porque los psicólogos tienen entonces un papel relevante en el manejo integral de los cuidados paliativos. Estas competencias, estos aspectos cognitivos tienen que ser evaluados desde que el paciente llega. Y entonces aquí mis compañeros de las diferentes universidades, de las diferentes ciudades, tienen un montón de trabajo que realizar para que esto se logre como un beneficio real de lo que llamamos calidad de vida para nuestros pacientes. Y me encontré esa frase que me gustó. Fíjense ustedes, la madurez de una persona no es que sea mayor o menor de edad, sino se mide por sus capacidades formales de juzgar y valorar situaciones que todos vivimos a cualquier edad y a cualquier momento. Y que no por tener valores mejores o peores, ¿sí?, y que el error clásico ha sido considerar inmaduro o incapaz a aquellos que tienen un sistema de valores diferentes. Y aquí podemos incluir aspectos culturales, religiosos, creencias, y a veces juzgamos sin considerar la verdad. Y me encontré esta otra que me gustó mucho. ¿A qué le tenemos miedo? A la muerte. ¿Por qué sufrimos? Por las enfermedades. Y qué curioso que esta frase me gustó mucho. Dice, las últimas palabras de los presos del corredor de la muerte que están sentenciados están llenas de amor, de conexión social y de significado. ¿Qué decía Kant? Que somos personas, que las personas tenemos un significado de vida, tenemos una forma de analizar las cosas y tenemos una forma de expresarlas. Y la única razón por la que se es feliz es porque tú decides ser feliz. Y la felicidad es una elección, como también lo es el sufrir. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, la atención, y pues es mucho trabajo el que nos falta realizar.